Hola, buenas noches. Nos encontramos otra vez transmitiendo desde Radio Ecológica del FM y en esta ocasión vamos a tener una entrevista de lujo con una experta en la materia jurídica. Marisol, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas noches. Pues al contrario, gracias a ustedes por hacerme la invitación. De verdad que es un gran honor poder compartir esta plática con ustedes. Marisol, a efecto de que el público conozca un poco tu trayectoria, cuéntanos, ¿sí?, a qué te dedicas para que vean el tipo de invitada que tenemos el día de hoy de lujo. Bueno, eh, actualmente estoy en el Poder Judicial, estoy en el área mercantil, actualmente soy secretario de estudio y cuenta de esa área. Hace 3 años más o menos que inicié en el procedimiento judicial. Anterior a eso estuve en el Ejecutivo durante 18 años, precisamente en el área de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Anteriormente se llamaba PRODEMEFA, ¿no? Y en el 2021 hubo la reforma y es en que ya se cambia a PRODENAI, ¿no? 18 años estuve en esa área. Donde me tocó estar en cada una de los departamentos de esa institución. Estuve primero como asesor jurídico, viendo en su momento acuerdos de divorcio, pensiones alimenticias, asesoramientos a las personas que obviamente acudían, ¿no? Posteriormente empecé a ver el área penal, en ese entonces las averiguaciones previas del sistema antiguo, el área familiar, revisando expedientes, y hasta que en determinado tiempo de ese lapso de trabajo estuve en un área específica que en ese entonces se llamaba maltrato, que luego se convirtió en un departamento de protección, que era el área que se dedicaba a atender los reportes por los casos de violencia a niñas, niños y adolescentes, por posiblemente abuso sexual, violaciones, violencias pues física. Y pues a mí me tocaba un poco más de lo más duro del área, ¿no? Atendías un reporte, te decían el niño está lesionado, reportes de escuela, reportes de hospitales. Y mucho tiempo estuve en esa área, ¿no? Que de acuerdo a las vivencias que en esos momentos estuvimos pues compartiendo con los compañeros, vas aprendiendo y te vas sensibilizando con el tema de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Cuando antes, pues dices, es tu trabajo, vas, y mucha gente lo ve así, ¿no? De que, sí, tengo el trabajo, voy, sí, llega un reporte, Pero cuando realmente te enfocas en la protección a esta población vulnerable, vas entendiendo muchísimas cosas. Y lo que actualmente sé, aparte de pues estudios, diplomados, toda la capacitación que uno pueda tener, no hay nada mejor que la experiencia vívida, ¿no? En el Directa, sentido de que tienes al niño de frente, situaciones de que en el área en lo que estaba así era una situación que mucha gente me decía, ¿cómo puedes aguantar tantas cosas por las cargas, ¿no? De alguna otra forma cargas, ¿no? O sea, tienes mucha experiencia desde el punto de vista operativo. o más bien operativo, y te llegaban, por lo que yo estoy entendiendo, de todos lados y situaciones diversas, múltiples, ¿no? Entonces es por eso que te vas adentrando más al tema, que es lo que estoy entendiendo. Sí, definitivamente. Y en aquel entonces, porque yo empecé en la Procuraduría a los 22 años, terminando 22 la carrera. Okay. Y pues en ese entonces, pues eres soltera, estás en tu vida, en otro rollo, ¿no? Pero sin embargo, siendo responsable con el trabajo, ¿no? Y al principio era, sí, vamos, lo hacemos. Y me decían, ¿cómo es que puedes? Pues podía, ¿no? Porque puedo. Porque puedo, ¿no? Y creo que es una de las cosas que de verdad ahorita, como dice, ahorita me dicen y ya no me lo cuentan, ¿no? O sea, claro. Realmente la experiencia que he tenido con las niñas, niños y adolescentes
Es una experiencia única, dolorosa, sí, Ujú. por el tipo de casos que se atienden, ¿no? Durante esos 18 años de estar en contacto directo con ellos, tengo 2 experiencias muy, muy, muy peculiares que me marcaron en el sentido de que fue cuando caí. Caí en el sentido de que llegué a la casa Ujú. y me puse a llorar. A llorar, Sí, el impacto porque realmente fue muy... el impacto del caso, ¿no? O Ujú. sea, y que al fin y al cabo eran 2 casos que habían peores, ¿no? Pero fueron esos 2 como que detonantes tal vez por el tiempo, ¿no? ¿Y por qué dices que marcaron tu vida? Porque me impulsaron a continuar aprendiendo, capacitándome y hacer algo más por esas niñas, niños y adolescentes que viven esas circunstancias de violencia. Entonces, esa marca al final que cimbró tu vida te ayudó a involucrarte todavía muchísimo más y Aún avanzar más, más. sí. Pero ¿qué fue o sea, cuál fue el punto? ¿Es la violación a los derechos de los niños por parte de la autoridad o por el caso en específico en donde fue muy grave hacia el niño o niña? ¿O fueron ambas? Fueron 2 circunstancias, o sea, ambas circunstancias se compaginaron, porque al fin y al cabo los casos eran muy complicados. Claro. Pero el hecho de que una niña de 5 años te la reportan, de hecho llega la autoridad municipal, llega y nos dice, mira, la encontramos deambulando en la calle, se escapó de la casa, porque no quiere regresar, porque el padrastro abusó de ella, ¿no? Ese era el contexto, ¿no? Obviamente, pues ya cuando se hace la intervención con ella, se platica, explica toda la circunstancia, dentro del procedimiento es brindarle, apoyarla. En ese entonces era llevarla a fiscalía, declare, exámenes médicos, parte del protocolo, ¿no? Posterior a todo ello, al quedar bajo tutela pública, porque pues, no puede regresar con la familia de origen que la ha lastimado, Claro. se determina la medida de protección urgente de la separación preventiva. Ujú. La niña queda bajo tutela pública. Entonces, todo ese proceso yo lo hacía. Desde que llega la niña, el acompañamiento, la denuncia, esto sube, baja, y literal estás con ellos, o sea, y con ellos desde el hecho de que hay que darles de comer, llevarlos al baño, todo eso, y eso, brindarles la asistencia completa, ¿no? Y que acá viene la cuestión de las autoridades, ¿no? En el sentido de que pues, uno como servidor público en ese momento lo tenía que hacer. Y lo tenía que hacer, que si bien es cierto es parte de nuestras funciones, ya en la cuestión de los recursos no hay. Oh. Entonces, el servidor público tenía que intervenir como tal, ¿no? Y entonces, que ese es un tema, ¿no? Que de siempre ha pasado de muchísimos años y sigue pasando y seguirá pasando. Entonces, terminando la diligencia, lo que corresponde es ingresar al centro de asistencia social. Uh-huh. Cuando llegamos en el centro de asistencia, o sea, yo con esa niña desde que la vi, hubo algo. No sé cómo explicarte qué, pero hubo algo, un clic. Y era algo que, por ejemplo, a mí me decían, ¿cómo es que aguantas? Porque pues los niños los estás viendo lastimados, golpeados, los ves, lo tienes, ¿no? Entonces, me tocó ver una psicóloga que terminó llorando, solo vio a la niña. Entonces, y ya me preguntaron, oye, ¿pero por qué? ¿Cómo es que lo aguantas? Yo no puedo demostrarle esta circunstancia a estos niños. ¿Por qué? Porque ellos necesitan nuestra ayuda. Así es. Nosotros somos su seguridad y su confianza en ese momento. Y si yo me quiebro y me pongo a llorar con él, no le ayudo. Le tengo que demostrar que va a estar bien, que lo vamos a ayudar y que va a salir de esta circunstancia. Al final del día de este caso que te comento, llegamos al centro de asistencia social y la niña se me cuelga de la pierna y me dice, por favor, no me dejes en este lugar. Y te lo digo con las palabras, o sea, no te puedo decir exactamente cómo era, porque pues al fin y al cabo era una niña de 5 años. Claro. Pero era, no me dejes
porque de verdad yo no quiero estar aquí. Perdono a mi mamá, perdono a mi padrastro, pero aquí no me dejes. Y era una circunstancia que yo así, la está lloviendo, y así de que, literal, estaba así, mis lágrimas a punto de salir. Claro. Pero no puedo, o sea, Si ganas no no puedes me doblarte. faltaba de decirle, vente, te llevo a mi casa, ¿no? O sea, pero no, Claro. parte de. Entonces, es donde te das cuenta hasta qué grado los adultos no nos damos cuenta cómo lastimamos a los niños. Y ellos, a pesar de las circunstancias, de lo que viven, al fin y al cabo, papá, mamá o familiar que sea, pues va a seguir siendo su familia. Pero eso no significa que sea lo correcto, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de circunstancias es donde bueno, en ese caso, fue a lo que me motivaron a estar en de que no, vamos a seguir buscando defenderlos, ¿no? Porque te contabas con 10,000 trabas de que si no se puede, que si no hay recursos, vamos a hacer esto, A mí me tocó la época en la que yo tenía que entrar a las casas, así de que no había medidas de protección, no había el apoyo de la policía. O sea que tú directamente... Yo iba con mi trabajadora social y con mi psicóloga. Nada más ustedes. Nosotras, y prácticamente hacían como una especie de veía cateo, bien, o ahí sea, donde empezaba- hacíamos la investigación de trabajo social, se corroboraba, los vecinos decían, sí, es que los niños los maltratan, no les dan de comer, rescataban a los niños encerrados. Wow. Estamos hablando de una época en la que Era permitido. era permitido, no como tal, así que entras a una casa, porque nunca ha estado permitido, ¿no? Claro. pero ante las circunstancias. Sí, Tú y tenías bajo que el ver cómo interés superior del salvaguardar. menor, claro. Ajá, tenías que hacer lo posible por hacerlo, ¿no? Entonces, en esa época yo podía hacer muchas cosas y me enfrenté a muchísimas cosas. Hasta que ya en una época en la que hubieron cambios, me pasan a otra área y todo, logré ver en ese entonces, ahorita no me acuerdo exactamente el año, cuando ya intervenía Fiscalía como tal con las medidas de protección. Okay. Donde ya se las pedías, te daban 4 horas, no me acuerdo del año de la ley general. En la ley general estaba y se las pedías, igual se la podías. En ese caso creo que las pedimos por la ley de las mujeres, porque eran 2 niñas, me acuerdo. Entonces, yo estaba fascinada de que, Fiscalía te apoyó, ¿no? O sea, ya accedió ya a tus órdenes. O sea, para mí era lo mejor tener mi papel, ¿no? Y organizarme con el fiscal en jefe para decirle, oye, vamos a hacer esto. Y sí, que el médico, el trabajador social, el psicólogo. Me acuerdo que en ese entonces el grupo de los policías eran los ETRIs. No sé si existan actualmente. Deben tener otros nombres, ¿verdad? Y era una cosa impresionante de literal llegar, romper candados y sacar a los niños. Entonces, eso fue una de las... O sea, tenías fuerza. Ajá. O Pero sea, ya no ese era apoyo. yo llegar sola Oye, con, claro, con mi Marisol, equipo, pero ¿no? Así hay algo importante que estoy escuchando o sea, nosotros corroborábamos esa información. O sea, hacíamos un trabajo de investigación, documentaban, entrevistaban a los vecinos y toda esa circunstancia que rodeaba al hecho y que de una u otra manera justificaba. Sí. Pero yo creo que hoy en día han cambiado las cosas porque basta solo la manifestación de una persona para otorgarlo. Y no es que no esté de acuerdo. O sea, sí estoy de acuerdo en esas circunstancias, ¿no? Tomando en consideración el principio de buena fe de la autoridad y el actuar diligente que tiene que hacer en ciertos casos. Pero hay muchos casos, muchísimos casos, y eso lo digo como ahora sí que del otro lado, ¿no? En donde te toca ver que abusas de esa buena fe, o hay gente que abusa de esa buena fe, hay gente que manipula a niños para obtener beneficios en otros procesos. Y ahí es donde entra un tema de... Y que ese es otro tema. Otro tema. Porque estamos hablando, yo ahorita, por ejemplo, te estoy hablando de los niños víctimas de violencia, donde efectivamente
el área encargada se dedicaba exclusivamente a los reportes de violencia. No veían otra cosa, estaban directamente involucrados. Era en esa eso. parte. A mí me tocó ver el proceso, la transformación, las nuevas leyes, el cambio. Me tocó ver ese camino que al día de hoy podemos tener con el simple hecho de manifestar hay una situación de violencia, ¿no? Que el tema que tú comentas, estamos hablando de que en los procesos judiciales es otro tema. Y desafortunadamente. Dependiendo de la materia, ¿no? Porque una cosa es proceso judicial y otra cosa es proceso ministerial, procedimiento ministerial. Y que sabemos que el proceso ministerial muchas veces está encadenado con un proceso judicial familiar. exactamente. Entonces, ¿qué hacen? Voy a crear mis elementos para poder ganar la custodia. Ujú. ¿Qué hago? Creo mi carpeta de investigación para la violencia. Abusan de la buena fe de la autoridad. Entonces, pero allá vamos a hablar que eso ya es chamba de los litigantes. Porque acá cada una de las partes, si realmente hay una situación de violencia, pues va a denunciar. Si hay una situación de robo, lo va a denunciar. Y que a la par va a tener su asesor jurídico para eso. Pero ¿no? pero entonces también nos vamos un poco al plano de la ética. Que eso ya va a depender. Pues te digo, son dos temas diferentes. O sea, una cosa es el contexto judicial y ministerial por circunstancias, por temas de custodia, por temas de pensión, por temas de patria potestad, por temas inclusive de intestados donde hay derechos de los niños involucrados. Entonces, eso es un tema. Y el otro tema es cuando los niños realmente son víctimas de violencia. Y claro. quedan bajo la tutela del Estado, y que también se han tenido procedimientos judiciales donde los papás le piden al juez que la Procuraduría les entregue la custodia a los niños, y que en su momento Procuraduría pues igual ya es parte del procedimiento judicial, ¿no? Claro. Pero son temas diferentes. Sí, son temas diferentes, totalmente de acuerdo. Y sí, o sea, yo no digo que como se dice, se aprovechan, como dice el juez, la apariencia del buen derecho, y te doy la razón, ¿no? No digo que no, hay de todo, y desafortunadamente sí, se aprovechan de todos estos recursos que puedan haber. Pero ¿qué pasa? Cuando realmente hay una situación de violencia que realmente amerite esto, por esas circunstancias de los procedimientos judiciales, ya luego todo lo toman o lo normalizan. Te denunciaron, sí, creo la carpeta porque tienes un proceso. Como ahorita lo comenté. ¿Ya me entendiste? Y eso yo creo que es... Y eso no es correcto. Claro. No es correcto. No es correcto. Es un sistema que se ha creado. Es decir, el servidor público pierde sensibilidad y todo lo hace de manera sistemática, sea o no cierto, o sea o no lo correcto. Eso ya va a depender del caso y va a depender de los elementos que aporten las partes. Pero a ver, una pregunta aquí. No estoy exentando ni estoy diciendo todo es paz y armonía. No, hay de todo. Pero ¿cuáles podrían ser como los elementos que una persona pudiera detectar de que lo que se está presentando, lo que se está haciendo no es real, que hay algo más allá? O sea, ¿cómo lo puede detectar quién? El juez, ¿cómo lo puede detectar el Ministerio Público? El juez y el Ministerio Público, son de buena fe, de acuerdo, pero ambas autoridades se van a trabajar con los elementos que les aporten y de oficio de allegarse de los elementos que él considere. Pero entonces... Y que aquí la ley es clara en decir tu obligación es esta y tu obligación es esta. ¿Ok? Aquí ya va a depender del criterio, de cómo manejen, del caso. O sea, no sé si me lo voy a explicar.
no podemos encasillar todo en una sola circunstancia, No, claro. ni tampoco podemos decir todo es así. No, definitivamente. Va a depender de cada caso. De que existen circunstancias, existen. Tampoco lo podemos evitar. Claro, pero entonces, seguimos estando en una situación en donde los litigantes no necesariamente son éticos, sino que se prestan a realizar conductas indebidas. Y cuando eso ocurre, pues entonces todo se vale. Y entonces la pregunta sería, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que se podría hacer? Porque eso de alguna manera hay que buscar cómo detenerlo y cómo sancionarlo. Por parte de la autoridad. O sea, aquí la autoridad, dependiendo, por ejemplo, sabemos que en materia familiar y sobre todo en relación a niñas, niños, adolescentes, hay la suplencia, hay pues obviamente de oficio el juez o el Ministerio Público puede hacer muchísimas cosas en beneficio de las niñas, niños y adolescentes, lo puede hacer. Hay leyes, hay mucha normatividad, de dónde poder sustentar la intervención oficiosa en beneficio de las niñas, niños y adolescentes. Cuando realmente se tiene una perspectiva de infancia y adolescencia, lo puede hacer. Eso ya va a depender del servidor público que esté, ¿no? Como dices, interviene mucho la ética, el profesionalismo de cumplir con lo que realmente les corresponde, claro. ¿No? La ley es clara, la normatividad es clara. Tú como juez, tú como Ministerio Público tienes estas responsabilidades, tienes estas facultades de oficio por los niños. Hay mucha tela de donde cortar. Materias que no hay la oficiosidad, al menos en ciertas circunstancias, en materia mercantil. Estricto derecho, principio dispositivo. No puedes mover nada si las partes no las presentan, claro. Aunque el juez lo esté observando. Porque acá es pides y se da. ¿Okay? En cambio, en la materia familiar, no. En relación a niñas, niños y adolescentes, hay infinidad de normatividad, tanto local, federal e internacional. Tenemos elementos. ¿Qué nos falta? Efectivamente, esa visión, esa perspectiva como servidores públicos, como litigantes, como personas, de realmente ver a las niñas, niños y adolescentes efectivamente como sujetos de derecho, claro. Y no como objetos. Sí. Entonces, si los continuamos viendo en ese sentido, cualquier persona, así tenga 10,000 leyes a su lado, pero si no las aplica, no sirve de nada. No sirve de nada. Claro. Y eso, desafortunadamente, lo vemos y es palpable en muchos procesos, en muchas circunstancias, en muchas intervenciones de las autoridades, desde lo administrativo hasta lo judicial. ¿Qué nos falta? Tener esa visión, sí. Esa sensibilización. Pero eso ya depende de cada quien. ¿Hay obligaciones? Sí. No las cumples, también tienes consecuencias. Que no las aplican es otra cosa. Porque pero hay muchísimas. Yo creo, Marisol, que aquí algo que dijiste, ¿no? O sea, primero por un lado está la ética de los litigantes, ¿sí? De hacer o no hacer ciertas circunstancias. Pero yo creo que por el otro lado, y creo que eso es a lo que se refería Julián, es qué necesita hacer la autoridad cuando detecta cierto tipo de casos en los cuales hay vulneración a los derechos de los niños por el mal actuar de un litigante o por una denuncia de una persona adulta queriendo sacar provecho en otro proceso. ¿Y por qué lo digo? Y lo pongo como ejemplo nada más. O sea, hoy en día muchos litigantes saben que presentando una denuncia en un tema penal, eso es suficiente para que en materia familiar produzca efectos y otorguen una medida de protección en el cual no se puede acercar el papá al niño. Desde esa perspectiva lo ve el litigante que hace eso.
pero no ve la vulneración del niño, porque si bien es cierto, el papá tiene derecho de ver a su hijo y que hasta ese momento dices, bueno, tiene una denuncia por X delito y por eso no lo vas a ver, oye, ¿y el derecho del niño de ver a su papá dónde queda? Aquí tendrías que, para empezar, como se dice, el que dice está obligado a probarlo, ¿no? Entonces, sí, en el momento, acuérdate que las medidas de protección son medidas provisionales, son medidas cautelares, no son medidas definitivas. Entonces, si bien es cierto, el litigante dice, pues es que si hay violencia, yo denuncié. Ajá, sí, qué bueno. Pero está la denuncia. Claro. ¿Qué te toca a ti como litigante? ¿Realmente estás viendo una situación de violencia? Judicialízala. Pero si solo presentas la denuncia y alegas, sí la presentaste, ajá, y la seguiste. No la seguí, ajá, ¿y? Bueno, ahí entramos en otro tema, que sería la temporalidad. Y que sabemos que los temas penales no se resuelven de la noche a la mañana. Exacto. Definitivamente. Desafortunadamente. Sí, pero acá tenemos otro punto. La estoy trabajando. Lo estoy haciendo. Lo estoy acreditando. A que cuando... sí, es que denuncié la carga. Ajá, ok. El juez, de acuerdo a las facultades que la ley le confiere, se allega de los elementos. Fiscalía, dame la carpeta de investigación. ¿Qué es lo que hay? Mandan la carpeta. 5 hojitas donde solo tiene la denuncia. No han presentado testigos, no hay nada. O sea, ¿cuándo pusiste la denuncia? Es que la puse en el 2019. ¿En qué año estamos hoy? Entonces, no estoy diciendo, depende de cada caso. Exacto. Sí, entonces, la autoridad, así como puede ser que no parezca o no lo vea, pero sí se da cuenta de eso. Y acá ya está la ética y el profesionalismo también del servidor público al momento de juzgar y de allegarse a esos elementos. Pero no solamente la ética del servidor público, sino la ética de los abogados. Es un conjunto. Hay que ser honestos los abogados no conjunto. Necesariamente hacen lo que deben de hacer. Y que de allá pueden haber muchísimos más temas que hacen que se mueva todo. Entonces, eso es un fallo, un error, un mal que desafortunadamente es complicado erradicar. Porque todos están en ese mismo rollo. Ese es el gran problema. Volviendo, ya es que ahorita nos fuimos al tema jurisdiccional, ¿no? Al tema de los procedimientos y los temas familiares. Imagínate. Ahí, en los temas jurisdiccionales, ambas partes tienen abogado y se defienden. Y están en su derecho de hacer valer lo que cada uno está manifestando, ¿no? Pero cuando estamos en un contexto de vulnerabilidad de los niños, cuando papá, mamá o familiares son los que los agreden, acá estamos hablando de otro tema. No, definitivamente. Entonces, son los casos que tú manejabas. Y que son dos circunstancias diferentes. Y es tanta la insensibilidad que pueden tener las personas, la sociedad misma, que pueden ver, sí, lo golpean, pues el niño grita toda la noche, y el vecino puede estar escuchando que el niño esté llorando toda la noche, o que la niña esté gritando porque están abusando de ella. Pero el vecino, ¿qué hace? Es su problema. Pasa una circunstancia desafortunada. Entonces, es que sí, siempre escuchábamos los gritos, siempre... Claro, pero también yo creo que puede existir como que puede haber indolencia, ¿es cierto? Pero también puede haber una situación en donde la gente prefiere decir, ¿yo para qué me meto? Y que mira, ese que no dije que está bien, ¿eh? No, claro, y es eso, que la gente prefiere decir, no es mi problema, o decir, no es mi hijo.
Pero no me aquí importa. en Yucatán, sí, o sea, se da Entonces, menos que en otros lugares. no, definitivamente. Aquí hasta por el vecino chismoso, que gracias a esos vecinos chismosos, o sea, en su momento nosotros nos enteramos de muchas circunstancias que si no fueran por ellos, ni nos enteramos. Porque te digo que, o sea, acá igual en Yucatán nos ha tocado, a mí me tocó ver los niños amarrados con cadenas, Con como, cadenas. sí, o sea, circunstancias que te digo, o sea, no son Están fuera de algo, la realidad. ajá, que tú dices, lo escuché, que en la Ciudad de México, que en Coahuila, en el norte, o sea, lo hicieron. No, aquí ha habido niños de que las mamás o los papás los abandonan en los moteles y unas posadas, y nos ha tocado ver que un niño de 4 años con su hermanito de 2 se estén comiendo el vitacilina porque no tienen que comer. Cosa. O sea, ha tocado ver a niños de que te reporta a la escuela que vive violencia en su casa, llegó a la escuela con el sello de la bota en su frente y en su espalda, completamente marcada la bota del zapato del papá en la espalda y en la frente. ¿Cómo vas a devolver a ese niño a su entorno? Entonces, ¿cómo vas a...? O sea, esas circunstancias que les comento son circunstancias que actualmente se siguen dando. Claro. En tu experiencia. Y que mucha gente a veces prefiere no decir nada, precisamente por eso que tú comentas, Julián. No es mi problema. No me quiero meter en problemas. Y te estoy hablando de un sistema que anteriormente la gente hablaba, decía y era un poco más empática. O un poquito más chismosa, si lo quieres ver así, y al fin y al cabo pero lo decía. Pero se decía, se veía. Claro. ¿No? Y hemos llegado al límite y no estoy diciendo que no, porque igual a mí me encantan los animales. Pero es tan sorprendente hasta qué grado ha llegado la sociedad de que es delito matar a un animalito que a un ser humano, ¿no? Y que igual está la libertad de las ideas y lo que piensen y lo que sienten, ¿no? Y es válido lo que cada quien piensa. Pero nunca vas a poder comparar la vida de un ser humano con la vida de un animal, que al fin y al cabo los dos son vulnerables y que necesitan nuestra ayuda y nuestro apoyo, definitivamente. Pero hasta ese grado se ha llegado, ¿no? Y pues esas circunstancias de las experiencias que te puedo decir que han pasado por mi vida en el ámbito profesional, pues te impulsan a seguir aprendiendo, aportando, haciendo algo de. Y si bien es cierto, digo, yo en las trincheras en las que me ha tocado estar, siempre he tratado de aportar algo de lo que yo sí puedo hacer, de lo que depende de mí, ¿no? Porque tenemos un sistema que a veces nos impide nos impide caminar un poquito más de lo que corresponda, ¿no? Cuando te tocó ver todas esas circunstancias en donde realmente se daba, ¿no?, una vulneración, una violación a los derechos de los niños, ¿no?, todas las que has comentado, amarrados con cadenas, los abandono, no tienen que comer, golpeados, o sea, fuera de las circunstancias o de las situaciones más bien de índole sexual, o sea, todo eso se ponía a consideración de la autoridad competente, o sea, respecto al daño, no respecto al daño, Julián, sino que, o sea, yo como personal de la Procuraduría me toca ver una circunstancia tan grave de que yo llego a una casa y encuentro a un niño encadenado, o sea, yo creo que tengo que dar visa a la autoridad competente para que se investigue esa circunstancia. Lo que quiero preguntarte es, ¿te tocó ver, presenciar, escuchar? Pues, bueno, una cosa es la Procuraduría y otra cosa es la Fiscalía, ¿no? Que se tenga alguna sentencia en donde se haya responsabilizado al tutor, llámese padre, tío, abuelo, de ese niño que tenía encadenado a una persona o de cualquier otra circunstancia. ¿Similar? Todos los casos donde se intervenían en ese sentido, era de cajón la denuncia. Todos se denunciaban. Todos estaban en manos de Fiscalía. Muchas circunstancias, las
delicadas, sí llegaban a un resultado penal, pero a la par también estaba el juicio de pérdida. Se iniciaba el juicio de pérdida de la patria potestad ante el juez. Claro. Y perdían esos derechos los papás. Y son los niños que, dependiendo de las edades, ya pueden ser susceptibles legalmente de poder ser adoptados. Claro. Se integrarían a una nueva familia. Ahora. O sea, tiene un proceso No, también. yo que entiendo. si igual hay algunos casos en los que sí hay una situación y no falta. Es que pleito de vecinos, acusó a las vecinas y luego resulta que no. Dentro de todo eso, sí, fue pleito de vecinos que se acusaron entre ellos y al fin y al cabo no hay nada. Y pues ya igual, ya lo que le correspondía a la autoridad, teniendo en consideración el reporte era la denuncia, que si ya no se determinaba una responsabilidad, eso ya estaba en manos de la fiscalía. Y cuando ya no habían más elementos los niños regresaban con su familia, si efectivamente no había ninguna circunstancia cuando se hacía algún reporte, porque nos llegaban reportes de 10,000 cosas. Y en los trabajos sociales se leían, no, pues no hay nada, así las dos señoras están peleando, no, pues no escuchamos nada, no, los señores son trabajadores, van a trabajar, los niños los atienden, los niños van a la escuela, no tengo elementos. O, ¿sabes qué? Sí, de repente, que los niños no, o sea, dependiendo de las circunstancias, inclusive se levantaban los exhortos a los papás de que estén más pendientes, que se le va a dar un seguimiento. O sea, hay procedimientos que va a depender también del grado de la circunstancia, ¿no? O sea, de hasta dónde va a llegar, ¿no? Sí hay procedimientos. Yo pienso que no en esas situaciones tan graves, por ejemplo, en las que tú has comentado, independientemente del procedimiento, de la pérdida de la patria potestad, ahí veo una situación penal, no sé qué tú... No, es que la situación penal está. Sí. O sea, son las dos, no es una u otra. Sí, o sea, corren en paralelo. Exactamente. O sea, no es o pongo esto o pongo esta, no, porque estás hablando de que al fin y al cabo es un delito. O sea, es un delito y se tiene que seguir ante la fiscalía como tal. Ahora, y ante la autoridad penal correspondiente. Con independencia de eso es el juicio, porque al fin y al cabo se tienen que salvaguardar los derechos de familia. Claro. Yo te quiero preguntar lo siguiente. Los menores que son rescatados, que les ayudan para ello y tendrán que pasar por todo el procedimiento, ¿en qué condiciones, de alguna manera, o qué es lo que tienen que hacer la autoridad para irlos restableciendo a condiciones más dignas, considerando que sus padres o sus tutores, ellos estén impedidos para verlos, para estar con ellos? La primera instancia es la familia. La familia. La familia extensa. Ok. Abuelos, tíos, hermanos, primos, la red de apoyo. Esa es una de las primeras circunstancias que se tienen antes de llegar a un juicio. Al fin y al cabo sí se tendría que llegar dependiendo de la situación, claro. Pero si hay una familia extensa que pueda hacerse cargo de ellos, se hace la propuesta inclusive al juez. Es decir, estos son unos tíos que ya han sido valorados, que están en condiciones de poder tener a los niños y que se quieren y pueden hacer cargo de ellos. Claro. La prioridad primero es la familia, para luego el procedimiento como tal. Okay. Sí hay esa parte dentro del plan de restitución que la misma la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece, hay la caja de herramientas, hay todo eso, hay material, hay de todo para poder trabajar eso. En tu opinión, México, más o menos, México, no estoy hablando de Yucatán, estoy hablando de México, o sea, todo el país. ¿Tú cómo considerarías que es el nivel de atención y preocupación por las infancias en el país? Mínima. Mínima. ¿Por qué mínima? Mínima en el aspecto que no le dan la importancia que se merece. O sea, no te puedo hablar de estadísticas porque no tengo unas estadísticas acá para hacer un comparativo como tal. Claro, y además con una pregunta abierta.
pero es mínimo. Es mínimo teniendo en consideración de que cada estado Ujú. tiene sus legislaciones, su forma administrativa y política de llevarlo a cabo varias circunstancias. Quintana Roo es algo diferente en cuanto a esa parte, porque hasta donde me acuerdo, las estadísticas de Quintana Roo siempre estaban perfectas, no había niños violentados. Entonces, imagínate, Sí. ¿no? Entonces, es mínimo. Y pues no les dan la importancia que realmente merecen. Esa Sí. es una realidad. Y que es triste escuchar Ujú. todo eso. O sea, se legisla mucho en la materia y no hay apoyo en la materia. Elementos tenemos, legislaciones tenemos. O sea, Dinero material no para tenemos. poder hacerlo tenemos. Pero no hay Que interés. no se aplica y no hay interés para ello. Es una realidad. Bueno, yo creo que independientemente del interés es la cuestión económica igual. Porque si tú destinas recursos a ese ámbito, Ujú. pues se pueden hacer muchas cosas por las instituciones, Sí, ya pero- sean federales o estatales Sí, o pero, municipales. pero siempre y cuando las instituciones realmente estén abocadas e interesadas en cambiar las cosas y que respeten la situación presupuestal, porque en muchas ocasiones, muchas dependencias gubernamentales, el recurso entra, pero no se destina necesariamente para lo que debería de hacer y entonces se disemina por ahí y se pierde. Ese también es una realidad. Sí, como lo que comentaba Marisol, ¿no? Ujú. O sea, el hecho de que el servidor público tenga que sacar de su bolsa para poder ayudar a un niño, o sea, me Claro. parece que no es justo. Claro, cualquier persona lo haría. Si tú estás viendo a un niño Así es. pues, lesionado o que no quiere estar en una situación o que no ha comido, pues por Sí, por moral, solidaridad. por solidaridad, por muchas cosas, Claro, tú la tienes, pero ¿y el Estado? es justo donde hay que llegar a veces. Es decir, oye, ¿por qué las cosas no se están moviendo por parte del Estado cuando existe un interés y una necesidad de atención? Esas problemáticas pareciera ser que simple y sencillamente no importan. Así es. Entonces, Marisol, así hablando derecho, ¿cuál sería tu conclusión respecto del tema de los niños? Mi conclusión sería de que espero que realmente las personas entiendan lo que realmente es la perspectiva de la infancia y la adolescencia, que entiendan el verdadero concepto, que entiendan lo que realmente significa esa frase, Claro. si lo quieren ver. Porque Cuando- es muy fácil decirla, ah, sí, tengo perspectiva, Ujú. ah, sí, pero ¿qué es eso? ¿Qué entiendes tú por perspectiva? ¿No? O sea, sí, es una población vulnerable, sí, así como los adultos mayores, las mujeres, que también son otros temas, Ujú. que también tienen igual las mismas circunstancias, inclusive hasta peores que el de los niños, ¿no? Entonces, realmente es que realmente se entienda lo que significa tener perspectiva de infancia. Tenemos elementos para. Hay mucha gente, no te puedo decir tampoco que no exista, Ujú, ujú. porque sí hay mucha gente que pues se está capacitando, especializando en los temas, que realmente lo está entendiendo, que se está avanzando un poco, pero no lo suficiente como para poder decir se está atendiendo a la infancia como corresponde. Mucho por hacer. Sí, Bueno, puede ser. mucho trabajo. Ok, pues un placer haber estado contigo, Marisol, charlar un poco aquí con Julián igual. Y yo creo que tendríamos que hacer una segunda parte de esto porque no nos alcanzó prácticamente ahora sí que el tiempo para hacer muchos comentarios y sobre todo para debatir. Porque yo creo que en este tema hay mucho que debatir, puesto pues que
nosotros tres pues somos abogados y cada quien piensa diferente, ¿no? ¿no? Y lo ve desde una perspectiva diferente. Entonces, la segunda parte va a ser debate. ¿Te parece? Uy, ok. Debate. Y es que fíjate que acabas de decir algo muy importante. Dice, cada quien tiene una perspectiva diferente. Y ese es el punto. De que como seres humanos, como personas, como abogados, como litigantes, como servidores públicos, a veces nos encerramos en nuestra propia perspectiva. Y dejamos de ver. Y realmente el verdadero objetivo de tener una perspectiva de infancia y adolescencia es no solamente ver, precisamente yo estoy viendo esta perspectiva y todos debemos tener esta perspectiva. Que se unifique. Y que aunque yo esté de este lado, Tengo que yo atender pueda a esta atender perspectiva. esta perspectiva. Perfectísimo. Ese es el Avanzar punto. en comunión. Así es. Ese es el punto. Ok, pues muchas gracias, Marisol. Muchísimas gracias. No, al Es un contrario, placer estar ustedes. contigo. Muchas gracias.